Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este espacio de Pantalla E. Hoy nos encontramos con un invitado especial. Él es el doctor Antonio Navarro Wolf, ex representante de la Cámara, ex senador de la República, fue alcalde de Pasto, ex gobernador de Nariño y fue miembro de la Constituyente de 1991. Es un líder político en Colombia, pues bastante reconocido y queremos dar la bienvenida. Doctor Navarro, ¿cómo está? Hola, buenas, ¿cómo les ha ido? Encantado de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Doc. También saludamos a Diego Rodríguez y Gabriela Guerrero. ¿Cómo están, muchachos? Hola Nicolás, bueno, bienvenido doctor Navarro. Hola Diego, ¿cómo está? Y gracias por la invitación. Muchas Perfecto. gracias por la invitación a encontrarnos en Pantalla E, doctor Navarro, Gabriela, gusto en verlos por televisión, será. Bueno, comencemos con este escenario, doctor Navarro. Básicamente, la invitación es para ver sus perspectivas y opiniones mucho con lo que con lo que tiene que ver frente a este contexto en el cual nos estamos enfrentando. Ya llevamos varios meses en cuarentena. El 2020 ha sido un año totalmente atípico. Arrancamos con nuevos gobernantes este año y en todo el país los gobernantes regionales, pues ninguno estaba preparado para este escenario de pandemia, todo lo que tiene que ver con la cuarentena y demás. Y hay algunas medidas que se han tomado no solo por parte de los gobiernos regionales, sino también por parte del gobierno nacional. Y es para ello que quisiera iniciar preguntándole, doctor Navarro, ¿usted cómo analiza desde su perspectiva el panorama de la actualidad nacional y también el de Bogotá especialmente? ¿Cree usted cómo ve las acciones de la alcaldesa Claudia López y de Iván Duque en concordancia con este escenario, más que todo ahorita, porque hace unos meses vimos que hubo una cuarentena bastante restrictiva, pero hoy en día hay muchos sectores en Colombia y en Bogotá donde no se ve una cuarentena? ¿Qué piensa usted al respecto de las acciones del gobierno, tanto distrital como nacional? Bueno, al comienzo de la pandemia en Colombia, creo que la primera persona que entendió que había que hacer algunas medidas de aislamiento fue la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Ella hizo un simulacro pero allá en marzo de 1900, del año 2020, hace unos 3 meses. Después ese simulacro se convirtió en un aislamiento generalizado decidido por el gobierno nacional. Han pasado pues más de 3 meses ya completamos 100 días en aislamiento que se ha venido abriendo poco a poco, pero a diferencia de los países como China o Corea o los países europeos, en las Américas la pandemia llegó más tarde y no estamos en un momento en que haya descendido el número de contagiados o esté descendiendo o el número de fallecidos, sino por el contrario está aumentando. Estamos entonces en una situación muy complicada. Si queremos manejar epidemiológicamente bien la pandemia, se tiene que tener como una posibilidad de un nuevo confinamiento más estricto del que hay hasta el momento. Pero eso tiene consecuencias económicas y de ingresos para mucha gente. Es que quienes argumentan que un nuevo confinamiento, perdón, un nuevo confinamiento estricto hace que no se muera de COVID-19, pero se pueda morir de hambre mucha gente en una sociedad donde hay tanta informalidad y tanta gente pobre, pues es un argumento que no se puede pasar por alto. Pero estamos en un momento muy difícil. Yo diría que en general, tanto en Bogotá como en el país, con algunas excepciones, se han hecho hasta ahora las cosas bien, pero estamos en un momento muy difícil. Vamos a continuar con todos los sectores abiertos con un ritmo como el que va de crecimiento de los contagiados y por lo tanto de los enfermos y por lo tanto de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales, si no tenemos garantizadas suficientes unidades de cuidados intensivos para tratar a todos aquellos que las necesiten. Hoy hay una discusión, hay quienes dicen, no, pero el problema no es que las unidades de cuidados intensivos sean mágicas y resuelvan el problema, pero la ausencia de unidades de cuidados intensivos sí sabemos cuál es la consecuencia que trae, y es que aumenta el número de fallecidos. Entonces, esa es la discusión que hay en este momento, que ojalá se pueda encontrar una solución, que es unos aislamientos parciales en partes de la ciudad de Bogotá, en donde hay más velocidad de contagio, y un aumento de unidades de cuidados intensivos lo más rápido posible,
conseguir equipos respiradores para unidades de cuidados intensivos es muy complicado. Entendemos eso con toda claridad, porque hay una competencia mundial por esos respiradores y no es fácil comprarlos así teniendo el dinero en la mano. Entonces, esa es la discusión que hay. ¿Qué tanto para poder tener más unidades de cuidados intensivos disponibles y que no se saturen y no empiece a haber gente con necesidad de unidades de cuidados intensivos que no puede tener ese servicio médico porque se saturan? Entonces hay que hacer un aislamiento, o qué tanto se pueden conseguir las unidades de cuidados intensivos oportunamente y no es necesario forzar demasiado el aislamiento en la ciudad de Bogotá. Esa es la gran discusión que hay en este momento. Perfecto, doctor Navarro. Gaby. Bueno, doctor Navarro, qué placer tenerlo acá nuevamente. Pues nuevamente digo porque ya lo había entrevistado en otras oportunidades y rico que nos acompañe acá en pantalla. Y pues, doctor Navarro, yo quisiera preguntar, ¿cuál cree usted que debe ser la estrategia que tanto el gobierno nacional como los gobiernos locales deben adoptar para la reactivación económica? Si como vimos la paulatina apertura del comercio ha generado cierta congestión por falta de esa cultura ciudadana que tenemos en Colombia y no sé, de pronto algunas medidas un poco más restrictivas para poderlo hacer. ¿Usted qué opina? ¿Cuál cree que debería ser esa estrategia que debe tomar el gobierno nacional y local? Nosotros hablamos de una estrategia que sea 3 más 3. 3 en términos epidemiológicos. ¿Cuáles son los 3 temas de epidemiología? Identificación de nuevos casos. Para eso necesitan aumentar el número de muestras. Ha venido aumentando el número de muestras en el país, eso está bien. Una vez identificado por vía de muestras los nuevos casos, identificación de los contactos de esos nuevos casos y aislamiento de todos esos identificados como contactos de los nuevos casos. Esos son 3 epidemiológicamente hablando. Creo que quien mejor ha hecho eso hasta ahora, por los datos que tenemos, es Medellín. Creo que Bucaramanga lo ha hecho bien también. Pero llega el momento en que los casos nuevos son tantos que no es fácil la identificación de los contactos y el aislamiento solamente de esa parte de la población, que esa evitaría la necesidad de aislamientos más amplios, porque se produciría el aislamiento de los ya identificados como contagiados y de sus contactos exclusivamente. Pero cuando están, en el caso de Bogotá, por ejemplo, más de 1.000 casos nuevos diarios, pues identificar los 30.000 que diariamente han tenido contacto con esos 1.000 para aislarlos de manera organizada no es fácil. Entonces, esos 3 elementos hay que ponerlos a andar lo más que podamos. Así sea con epidemiología mirando zonas de la ciudad. UPZ, que ahora están pasando en Bogotá, unidades de planeación zonal, barrios donde el nivel de contagios se muestra más acelerado. Eso en epidemiología es el primer 3. Pero hay otros 3 que tienen que ver con comportamiento ciudadano, con cultura ciudadana. Primero, mantener la distancia interpersonal. Eso es importantísimo. Mantener los 2 metros entre persona y persona en el transporte, en la calle, en el trabajo, en todos los sitios donde hay reuniones de personas. El segundo de los 3 es el uso de tapabocas, que cubran bien la nariz y la boca. Como decía tal vez Claudia en un momento determinado, tapañatas. Muchos andan en el tapabocas, pero puesto en la boca y con la nariz descubierta. Ha habido una discusión sobre los tapabocas en el mundo, pero ya está demostrado claramente que es muy útil. Si usted es un contagiado asintomático, que hay muchos contagiados asintomáticos y tiene tapabocas, no transmite tan fácilmente la enfermedad. Y si es una persona que no tiene contagio, evita contagiarse si usa bien el tapabocas. Ese es el segundo. Y el tercero, la higiene personal, el lavado de manos y la desinfección permanente de los sitios de trabajo. De manera que se necesita una combinación de ambas cosas. Las 3 de la epidemiología, que son responsabilidad del Estado, y las 3 de la cultura ciudadana, que son la responsabilidad de cada uno de nosotros. Ese es, pues, si tuviéramos eso funcionando bien, tanto los 3 primeros hasta donde sea posible, y los 3 de cultura personal, no habría habido las congestiones del día sin IVA de hace 15 días y otras congestiones innecesarias que hacen
que la transmisión del virus sea mucho más rápida. Esas son las cosas que se puede decir que son lo que hemos aprendido, se ha aprendido de la experiencia mundial. Pero si hay un ascenso rápido, como el que está sucediendo en Florida, en Estados Unidos, en Arizona, o los rebrotes en Pekín, en el caso chino, hay que también trabajar en hacer más estricto el aislamiento temporalmente para evitar que esa velocidad de contagio se desborde y desborde las capacidades de los equipos de salud para el tratamiento de los enfermos. Perfecto, doctor Navarro. Diego. Doctor, ahora que usted tocaba el tema, doctor Navarro, para nadie es un secreto que el sistema de salud en Colombia se ha quebrantado por miles, por cientos, etcétera, de billones de pesos. Pues son cosas que pues ya pasaron y pues yo no creo que volver a redundar en algo que ya pasó sea productivo. La cuestión es, con el presente que tiene el país hoy, con la actualidad tanto de gobernantes como de leyes y pues la pandemia y digamos el caos social que se está presentando un poco, ¿cómo se debe, o más bien, qué acciones se deben tomar hoy en día para poder mejorar el sistema de salud que tenemos en Colombia? Bueno, la salud tiene como dos grandes componentes, la salud pública y la salud ya como mecanismo de tratamiento de enfermedad. Ambas todas hay que mejorarlas. La salud pública se ha deteriorado mucho, se ha venido a menos, y en salud pública casi que lo único que venía funcionando eran los sistemas de vacunación para los niños. Pero la salud pública quedó en manos de las EPS y aunque teóricamente una EPS te ayuda a tener bien la salud pública, tiene menos enfermos y por lo tanto tiene menos costos y menos gastos, pues eso es teoría, porque como está tan dispersa en una misma familia, puede haber 3 o 4 miembros de la familia y cada uno está en una EPS distinta. Entonces se vuelve muy difícil medidas de salud pública que son medidas geográficas y tienen que ver con comportamientos geográficos. Pero evidentemente, una de las cosas que desnudó el COVID es las falencias que en salud pública tiene la estructura de salud de la sociedad colombiana. Aquí se necesita una reforma seria que hay que pensarla bien. Hay algunos que dicen, volvamos público todo y quitémosle todo eso al sector privado. Ya hemos vivido la experiencia de hospitales en manos del sector público que se vuelven cuotas políticas y que los quiebran para robarse la plata que está manejándose a través de los hospitales. De manera que no es fácil encontrar una fórmula, pero nos tenemos que ver obligados a encontrar un mecanismo que fortalezca la salud pública y que mejore la calidad del servicio de las EPS, aunque hay algunas EPS muy buenas, se lo están haciendo muy bien, pero evidentemente hay otras que no lo están haciendo tan bien, sobre todo en algunas regiones marginales del país. Entonces, esa es una de las prioridades de la pospandemia. Cómo hacer las reformas de salud que se necesitan para fortalecer salud pública y para mejorar la prestación de servicios de salud a través del sistema hospitalario y el sistema general médico en Colombia. Bueno, doctor Navarro, pasando a otro tema que, digamos, si bien es cierto todo lo que tiene que ver con la pandemia, las acciones de gobierno para la protección de la salud y demás, y de alguna forma ganar tiempo mientras se logra un tratamiento, mientras se logra una vacuna, pues hay muchas cosas que en Colombia también siguen andando común y corriente, cosas buenas, cosas malas, las acciones de gobierno, las acciones ciudadanas y demás. Y tristemente nos hemos dado cuenta que pese al contexto en el cual nos estamos desarrollando, siguen existiendo otras problemáticas, por ejemplo, como el asesinato de líderes sociales o como el crecimiento de la inseguridad en bastantes ciudades del país. Y pues de alguna manera, este tipo de cosas también están afectando, o sea, están siendo parte de unas afectaciones importantes en cuanto a los escenarios en diferentes regiones y demás. ¿Qué piensa usted al respecto de estas crisis de seguridad? ¿Y qué piensa al respecto de esas crisis de seguridad, teniendo en cuenta que es muy diferente la noción de seguridad que se tiene en los centros urbanos con respecto de esa noción de seguridad que se tiene en los territorios rurales, que es donde mayormente estamos viendo las problemáticas con los líderes sociales? Bueno, el tema de líderes sociales es un tema complicado y gravísimo. Hasta el 30 de junio, hasta hoy,
del 2020, han matado más líderes sociales que en todo el año pasado. El dato que yo tengo es que iban 146 muertos hasta ayer, asesinados en 6 meses, mientras el año pasado habían asesinado 125 líderes sociales. De manera que en 6 meses habíamos sobrepasado el número de asesinatos de líderes sociales de todo el año pasado, mostrando que hay una situación sumamente grave, pero es claro, en medio de la pandemia y en medio del acostumbramiento a que sí matan líderes sociales en las zonas rurales, en las zonas más marginales del país, pues va pasando a desapercibido y nos vamos acostumbrando de alguna manera a una situación que no podemos acostumbrarnos a ella de ningún modo. A mí me parece que frente a los homicidios de líderes sociales hay que volver esto un asunto de importancia internacional. Nosotros estamos hablando con la Organización de Partidos Verdes de Europa, que tienen una organización que se llama Global Green, para que en Europa nos ayuden a hacer presión y sobre todo a señalar y a mostrar lo que está pasando con los líderes sociales en Colombia, porque están matando líderes sociales de toda naturaleza, hombres, mujeres, jóvenes, mayores. A nosotros como partido nos han matado 4 personas que eran líderes sociales también, entre esos 144, 146 que han matado en este año. De modo que es necesario que esto, ya que no logramos que pase, que se vuelva más importante en Colombia, que se vuelva importante internacionalmente, para que de esa manera haya presión internacional hacia el Estado colombiano para ver cómo se puede actuar de la manera más eficiente posible para que esto definitivamente no siga subiendo y no se vuelva un verdadero genocidio que lo está convirtiendo en los líderes sociales. El tema de seguridad urbana es un tema complejo. Mire usted, cuando estábamos en campaña para las alcaldías el año pasado, el tema más sensible de todos los que tenía la ciudadanía, la opinión pública urbana, era el de seguridad de sus ciudades. No es solamente un tema de Bogotá, es un tema de las principales ciudades del país. Claro, cuando hubo el aislamiento generalizado al principio de la pandemia, los delincuentes también se encerraron en sus casas, no querían contagiarse del COVID-19. Pero en la medida que ha habido la apertura, pues han salido a recuperar el tiempo que perdieron y están desatados en sus actos de violencia y de inseguridad y de robos y todo lo demás. Ahí hay que trabajar en un esquema muy cercano entre gobierno y ciudadanos y autoridades policiales para identificar dónde están, para actuar contra ellos, para prevenir. Pero se necesita un esfuerzo muy consistente de unidad, gobiernos, ciudadanos, autoridades, para poder empezar a conseguir resultados en algo que es un problema urbano muy complejo que tiene la sociedad colombiana. Aquí, infortunadamente, esta pandemia nos ha desnudado otros problemas también, como la desigualdad. La desigualdad colombiana es una desigualdad brutal. Parte de los problemas que tenemos ahora con todo el tema del confinamiento es precisamente porque en esa desigualdad hay un montón de gente que vive muy precariamente y que si no puede salir a conseguir sus ingresos, pues simplemente empieza a pasar hambre. Ahí, por ejemplo, aparece una idea buena que tenemos que apoyar, que es la idea de la renta básica. La renta básica, como un ingreso que reciban todos aquellos que están en el 60% más pobre de la población, de manera permanente y estable, es una idea realmente buena que tenemos que buscar que se vuelva realidad en los próximos meses y años en el país. Perfecto, doctor Navarro. Gaby. Está súper interesante toda esa conversación y me gustaría quedarme más con esos temas sociales que me apasionan. Pero quiero preguntarle algo muy aparte y muy puntual al doctor Navarro, y es sobre la inauguración de una escuela sobre constituyente, que él estuvo hace unos días en un foro invitado. Me pareció muy importante porque se está hablando de esas reformas y esa constituyente en Chile, y pues me gustaría que me contara un poquito sobre su experiencia y su participación y lo que opina de lo que está pasando en América Latina, especialmente en Chile, con esta propuesta que hay del cambio de constitución, que pues obviamente ya también es bien merecido, ¿no?
Bueno, nosotros en Colombia tenemos la experiencia de la primera Asamblea Constituyente contemporánea, la de 1991. Fue un caso de una suma de tres cosas excepcionales. La necesidad de hacer reformas en un momento en que los extraditables y los carteles de la droga estaban ejerciendo una violencia brutal. Mataron 3 candidatos presidenciales entre 1989 y 1990. Segundo, un acuerdo de paz que hizo el M-19, que fue muy exitoso en su momento y que nos metió en la vida política en el momento, además, en que un movimiento estudiantil y juvenil, el movimiento de la séptima papeleta, logró que se consolidara la idea de hacer algo que no estaba en la Constitución, que era una asamblea constituyente. Entonces, esa experiencia es una experiencia muy difícil de replicar igual en otras partes. 3 cosas excepcionales que coincidieron históricamente en ese momento, en 1990, 1991 en Colombia. En Chile tienen una constitución que fue hecha por la dictadura militar de 1980 y una serie de movimientos ciudadanos enormes que empezaron en ese país desde el año, a mediados del año pasado, a finales del año pasado, desembocaron en la posibilidad de una asamblea constituyente en Chile que se llevaría adelante el año 2021. Creo que es una idea muy buena. La constitución chilena es una constitución muy marcada por la lógica de la dictadura militar y pues desde ese punto de vista es una constitución que no se adapta a las condiciones del Chile contemporáneo. Hay un pulso muy grande allá. Nosotros en 1990 y 91 tuvimos la ventaja muy grande de que los políticos tradicionales casi no se metieron en el tema constituyente. Entonces fue un asunto más ciudadano, más de fuerzas nuevas, más de líderes que venían de la academia. Fue una constituyente mucho menos politizada para mal, ¿no? Y en cambio en Chile ese es uno de los pulsos grandes que hay. Quieren los progresistas que la mitad de los constituyentes sean escogidos por los progresistas y la otra mitad por el voto popular. Esa es una de las opciones que hay. Y otra opción es que sean todos por el voto popular y que puedan participar movimientos ciudadanos y movimientos de diversa naturaleza que puedan participar en las elecciones. Tienen que tomar esa decisión, creo que es en octubre de este año, en un voto que va a realizarse si nos deja el COVID-19, claro, de aquí a octubre. Y ojalá se abra paso la posibilidad en Chile de una constituyente más abierta y con menos influencia de los políticos tradicionales, porque sinceramente los políticos tradicionales no van a hacer los cambios constitucionales que un país como Chile hoy necesita. Y eso es algo que también tiene reversa hacia nosotros. Hay quienes plantearon o han planteado, hagamos una nueva constituyente, como si fuera fácil repetir la del 91. Si nosotros hacemos una nueva constituyente, de pronto nos resulta una asamblea constituyente en reversa. Y en vez de avanzar y hacer mejoras a la constitución actual, la deteriora, le pone reversa, porque, repito, la política tradicional es muy dada a legislar en causa propia y no pensar en causa nacional, sino en causa de lo que le conviene a los que están tomando las decisiones. Perfecto, doctor Navarro. Diego. Oye, doctor, ni que hubiéramos hablado las cosas antes de sentarnos a grabar a la transmisión acá por encontrarnos de pantalla E. Precisamente, ahora que tocó el tema ahí con la compañera Gabriela, yo quería hacerle una pregunta y ya pues para redondear y finalizar nuestro espacio de encontrarnos hoy en la pantalla E, y es, doctor Navarro, ¿qué viene para Colombia? Se acercan unas elecciones más tensas, más guerreras, más fuertes, más agresivas que las del 2018. Se debe procurar por una constituyente o al menos una reforma gruesa o que se cumpla lo que no se ha cumplido de la del 91. A mí me parece que hay unas elecciones muy importantes, unas elecciones donde si todas las cosas salen como uno prevé que pueden salir, no va a haber una continuidad del actual gobierno, sino que va a haber un gobierno distinto que va a tener que enfrentar una crisis muy grave, que es la crisis de la pospandemia,
Creo que en economía, por ejemplo, vamos a tener que recurrir a las fórmulas keynesianas, a las fórmulas de que el Estado se meta la mano al bolsillo para activar el empleo, para activar la economía, para subsidiar a los que quedaron más golpeados, que fue lo que hizo lo que se llama el keynesianismo después de la gran crisis de 1929 en los Estados Unidos. Fue una crisis de una recesión muy fuerte y donde la mano al bolsillo del Estado ayudó de manera muy importante a reactivar la economía. Creo que algo así de esa naturaleza keynesiana, más que reformas tributarias, es que el gobierno, que el Estado se meta la mano al bolsillo. Voy a decir una cosa, digamos, bastante atípica y bastante discutible, pero la cual creo que si es necesario que el Banco de la República emita billetes y se los preste al nuevo gobierno, lo haga para buscar reactivar la economía, reactivar el empleo y meterle oxígeno a la demanda. El keynesianismo es que se estimule la demanda, la capacidad de compra para que la economía entonces funcione más. Tenemos una economía que va a tener un montón de sectores sin suficiente capacidad de ventas porque no va a haber compradores. Miren, nada más los datos de desempleo que tenemos hoy. Empleos por encima del 25%, el desempleo del 28%, cosas de esa naturaleza. No puede reactivar la economía, necesitamos que el Estado se meta la mano al bolsillo. Vamos a tener que hacer también una política en contra de la desigualdad. Vamos a tener que hacer una política ambiental importante. Lo ambiental, estamos frente al cambio climático. Algún respirito que nos dio el vida en el mundo mostró la diferencia cuando disminuyen las emisiones a la atmósfera en el comportamiento de la atmósfera en el mundo. De manera que necesita una política ambiental seria. Y aquí va a necesitar además defender la Amazonía, defender los páramos. A ver, joven aún. No, doctor, no, lo quiero interrumpir, pero no veo, ¿usted sí cree que los alternativos lleguen juntos de la mano, se puedan abrazar? Bueno, el COVID no nos va a dejar abrazar por muchos años, pero si al menos puedan estar reunidos para evitar la maquinaria, la tradición y el continuismo. Yo no veo fácil que todos los alternativos se junten. Digamos, la diferencia entre algunos sectores y otros se han vuelto diarias y permanentes. Y desde ese punto de vista no es fácil que por lo menos en primera vuelta haya una posibilidad de que todos se junten de una sola manera. Todavía es temprano para saber cómo van a ser las elecciones. Nuestro partido, la Alianza Verde, está empezando a conversar ese tema para buscar la mayor unidad posible en una consulta popular que se haga en marzo del 2022, simultáneamente con las elecciones del Congreso, pero es muy poco probable que todos aquellos distintos a los políticos tradicionales podamos llegar a la misma consulta. Esperemos a ver cómo van evolucionando las cosas, pero evidentemente hay una oportunidad para hacer cosas como la disminución de la desigualdad, como la estimulación de la demanda, como las políticas ambientales, como la generalización del Internet para que las posibilidades de la virtualidad que nos ha dado este COVID se vuelva una cosa mucho más generalizada. Aquí el 60% de la población no tiene acceso a Internet, no tiene acceso a Internet. Eso hay que hacer, que llegue Internet a todas partes y que haya posibilidad de virtualidad. Entre otras cosas, los años lectivos de los colegios públicos están casi perdidos, porque el próximo semestre, que ya está por empezar, pues no van a poder asistir a clases presenciales y no hay virtualidad suficiente para que los estudiantes de colegios públicos puedan tener clases virtuales. De manera que eso también es otra tarea formidable que viene para el próximo gobierno. Perfecto. Y la reforma de la salud, que no la podemos dejar pasar, porque la salud nos demostró sus debilidades en esta pandemia que estamos viviendo. Perfecto, doctor Navarro. Pues bueno, ya llegamos al final de este espacio en pantalla. La verdad son muchas cosas que siempre uno deja como
sin tocar, sin abordar, pero de una u otra forma este tipo de escenarios nos permite también empezar a visibilizar qué es lo que viene y de alguna manera también enfrentar el contexto actual. Queremos agradecerle mucho por aceptar nuestra invitación a este espacio de pantalla a Diego Rodríguez por haber hecho el proceso de la invitación, a Gabriela por estar presente en este panel. No sé, doctor Navarro, si quiere enviar un mensaje final. 3 más 3, 3 de cultura ciudadana. Esa cultura ciudadana es esencial para tratar de salir con los menores costos posibles de esta situación inédita que estamos viviendo de pandemia del COVID-19. Perfecto, doctor Navarro. Mil gracias. Entonces, a Gabriela, a Diego también. Recuerden que esto es Pantalla E. También recuerden seguirnos en las redes sociales y quédense en casa.